Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos y chismes del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque prepárense. Tenemos una bomba jugosísima que va a encender las redes sociales. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchísimos fans, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo adivinaron, estamos hablando de Eda y Serkan. La pareja que conquistó el mundo con su química en Çenkalkapı. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. ¿Se acuerdan de esa época dorada donde el amor parecía florecer entre ellos? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Esos paseos por Italia, esas miradas cómplices, esas declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Definitivamente vivíamos en un cuento de hadas. Pero hoy no vamos a vivir del pasado, no. Hoy vamos a hablar del futuro. Porque los rumores, los susurros, las especulaciones, han llegado a su punto álgido. Y todo apunta a, redoble de tambores, por favor. Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto para Netflix. Lo sé. Es una noticia que te deja sin aliento. Yo misma casi me caigo de la silla cuando me enteré. Mi teléfono no paró de sonar, mi bandeja de mensajes explotó con notificaciones. Todos, absolutamente todos, me preguntaban lo mismo, ¿es verdad? ¿Van a volver a trabajar juntos? La histeria colectiva es palpable. Pero antes de que empiecen a imaginarse la boda de Eda y Serkan en Netflix, vamos a analizar la situación con calma y a ver qué información tenemos hasta el momento. Antes de sumergirnos de lleno en esta emocionante noticia, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Te prometo que no te arrepentirás. Aquí encontrarás tu dosis diaria de drama, romance y misterio turco. Y si ya eres parte de esta gran comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Sin ustedes, este canal no sería nada. Son mi motivación para seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué sabemos de este supuesto proyecto secreto? La verdad es que la información es escasa, muy escasa. Es como buscar una aguja en un pajar. Pero los rumores han empezado a circular con mucha fuerza en las últimas semanas, alimentados por ciertas pistas que han aparecido en redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Y ya saben cómo somos los fans. Cualquier pequeña señal nos basta para empezar a construir castillos en el aire. Una de las pistas más importantes y la que ha encendido todas las alarmas, es que Hande y Kerem han sido vistos por separado, entrando y saliendo de las oficinas de Netflix en Estambul. Ojo. Esto no significa necesariamente que estén trabajando juntos, podrían tener proyectos individuales con la plataforma. Pero, la coincidencia es bastante sospechosa, ¿no creen? La probabilidad de que ambos en el mismo periodo de tiempo tengan reuniones importantes con Netflix es, estadísticamente hablando, bastante baja. Algo se está tramando. Además, algunos periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco, como el famoso Ali Eyüboğlu, conocido por su fiabilidad y sus fuentes bien informadas, han insinuado que Netflix está buscando un proyecto que pueda repetir el éxito de Çenkalkapı a nivel internacional. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que reunir a la pareja que ya demostró tener una química explosiva y un gran número de fans en todo el mundo? Netflix es consciente del fenómeno Anker y de la pasión que despiertan estos dos actores. Ignorar ese potencial sería un error de cálculo imperdonable. Otro detalle que ha llamado la atención es que tanto Hande como Kerem han estado bastante misteriosos en sus redes sociales últimamente. No han publicado nada que confirme los rumores, pero tampoco los han negado. Más leña al fuego. Sus stories son crípticas, sus publicaciones ambiguas. Nos tienen a todos al borde de un ataque de nervios. ¿Será una estrategia de marketing? ¿O simplemente están disfrutando de la incertidumbre que han generado? Ahora, vamos a analizar las posibles opciones. ¿De qué podría tratar este nuevo proyecto? Aquí es donde entra en juego nuestra imaginación, nuestra creatividad y nuestros sueños más locos. Podría ser una secuela de Çenkalkapı, aunque esto parece poco probable, ya que la serie ya tuvo un final bastante cerrado.
Un final que, dicho sea de paso, dividió a los fans. Algunos lo amaron, otros lo odiaron. Pero todos lo vieron. Otra opción, y quizás la más realista, es que sea una serie completamente nueva, con una historia y personajes diferentes, pero manteniendo la esencia de la comedia romántica que tanto gustó en Senkalkam. Imagínense una historia sobre dos chefs rivales que terminan enamorándose, o sobre dos arquitectos que tienen que trabajar juntos en un proyecto importante y, ¡boom!, el amor florece entre planos y maquetas. Las posibilidades son infinitas. Podríamos verlos como dos detectives que resuelven crímenes mientras intentan no enamorarse, o como dos músicos que componen la banda sonora de su propio romance. La clave está en la química entre Hande y Kerem. También existe la posibilidad de que se trate de una película. Netflix está apostando fuerte por las producciones originales turcas, y una película protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin sería un bombazo asegurado. Podría ser una comedia romántica ligera y divertida, perfecta para una noche de palomitas y sofá, o un drama romántico intenso y conmovedor, que nos haga llorar a moco tendido. Lo importante es que nos hagan sentir. Pero, ojo. No todos son buenas noticias. También hay que tener en cuenta algunos obstáculos que podrían impedir que este proyecto se haga realidad. En primer lugar, está la agenda de ambos actores. Tanto Hande como Kerem están muy solicitados y tienen muchos proyectos en marcha. Hande está triunfando en el mundo de la moda y protagonizando campañas publicitarias para marcas de renombre, mientras que Kerem está explorando nuevos horizontes en el cine y la producción. Coincidir sus agendas podría ser complicado, un verdadero rompecabezas logístico. En segundo lugar, está la cuestión de su relación personal. Como todos sabemos, Hande y Kerem terminaron su relación hace algunos meses. Aunque mantienen una buena relación de amistad, según han declarado en varias ocasiones, trabajar juntos en un proyecto romántico podría ser incómodo para ambos. ¿Serán capaces de separar su vida personal de la profesional? ¿Podrán superar cualquier resquemor o inseguridad que pueda existir? La respuesta a estas preguntas es crucial para el éxito del proyecto. Y por último está la cuestión del guión. Netflix necesita encontrar una historia que sea lo suficientemente buena como para justificar el regreso de Hande y Kerem a la pantalla juntos. La presión es alta, y no pueden permitirse un fracaso. El guión debe ser original, innovador y sobre todo, creíble. Debe capturar la esencia de la química entre ambos actores y ofrecerles la oportunidad de brillar individualmente y como pareja. Entonces, ¿qué podemos esperar? La verdad es que no lo sabemos con certeza. El futuro es incierto y está lleno de interrogantes. Pero una cosa es segura, la posibilidad de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en un nuevo proyecto de Netflix ha generado una gran expectación entre los fans de todo el mundo. Y nosotros desde aquí estaremos siguiendo de cerca todas las novedades y manteniéndolos informados de todo lo que suceda. Seremos sus corresponsales en Estambul, reportando cada detalle, cada rumor, cada movimiento de esta apasionante historia. Pero mientras esperamos ansiosamente más noticias, ¿qué les parece si hacemos un poco de especulación? ¿De qué tipo de proyecto les gustaría ver a Hande y Kerem juntos? ¿Una comedia romántica al estilo Senkalkam, un drama intenso y desgarrador, una película de acción con toques de romance? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus ideas. Me encantaría saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Además, quiero recordarles que esta información es solo un rumor, una especulación. No hay nada confirmado oficialmente. Así que, por favor, tomemos esta noticia con pinzas y no nos dejemos llevar demasiado por la emoción. Pero soñar es gratis. Y yo, por mi parte, estoy cruzando los dedos para que este proyecto se haga realidad. Estoy convencida de que Hande y Kerem tienen mucho que ofrecer como actores y como pareja en la pantalla. Y hablando de soñar, ¿se imaginan la alfombra roja de la premiere? Sería épico. Hande y Kerem juntos, deslumbrando a todos con su belleza y carisma. Los flashes de las cámaras, las entrevistas, los fans gritando sus nombres. ¡Ay, qué emoción! Sería un evento inolvidable. En fin, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de rumores y especulaciones. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido conmigo. No olviden dejarme sus comentarios abajo con sus opiniones y predicciones. Quiero saber qué piensan.
En resumen, hoy hablamos sobre los fuertes rumores que apuntan a un posible proyecto secreto entre Ander Erzel y Kerem Bürsin en Netflix. Analizamos las pistas, las posibles opciones y los obstáculos que podrían impedir que este proyecto se haga realidad. Y por supuesto especulamos un poco sobre de qué podría tratar esta nueva producción. Fue un viaje lleno de emoción y esperanza. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Ustedes son la razón por la que sigo adelante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem deberían trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Me encanta leerlos. Sus opiniones me ayudan a mejorar y a ofrecerles contenido de calidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao. Los quiero. Y recuerden, sigan soñando con Eda y Serkan.